Vamos a ver ahora la ecuación de continuidad. La densidad de corriente J, que lo habíamos visto antes, y la densidad de carga ρ no son cantidades independientes, sino que están relacionadas en cada punto por una ecuación diferencial llamada ecuación de continuidad. Esta relación tiene su origen en el hecho de que la carga eléctrica debe conservarse, lo cual significa que la carga total de un sistema cerrado debe permanecer constante. Para poder llegar a la deducción de esa fórmula, consideramos una superficie cerrada S, la cual encierra un volumen de control B. Sobre ese volumen va a haber una carga Q. Como estamos trabajando con volumen, vamos a tener una densidad de carga en dicho volumen. Por lo tanto, la carga va a ser la integral volumétrica de la densidad de carga por el diferencial de volumen. Ahora bien, la corriente eléctrica que va a ingresar a ese volumen encerrado por la superficie S va a ser la integral de superficie de la densidad de corriente J multiplicado por el diferencial de superficie. Este signo menos que aparece aquí es porque el vector diferencial de superficie está orientado hacia afuera de la superficie. Y nosotros consideramos que la corriente I va a ser positiva cuando la carga ingresa desde el exterior de B hacia su interior. ¿Está? Ahora bien, esta integral de superficie la podemos llevar a una integral de volumen gracias al teorema de la divergencia. Si ustedes recuerdan, el teorema de la divergencia establecía una forma analítica del cálculo de un campo vectorial sobre una superficie y la llevaba a una integral de volumen. Es decir, esta integral de superficie de la densidad de corriente por el diferencial de superficie nos queda en una integral volumétrica de la divergencia de la densidad de corriente multiplicada por el diferencial de volumen. Esto lo vamos a aplicar un poquito más adelante. Ahora, siguiendo con la corriente, tenemos que la corriente es la variación de la carga con respecto al tiempo. Y la carga era la integral volumétrica de ρ por diferencial de B. El resultado de esta integral queda de esta manera, que es la derivada parcial de la densidad de carga con respecto al tiempo. ¿Y por qué queda así? Porque al ser este un volumen constante, entonces, cuando ingresamos esta derivada dentro de esta integral, nos queda como derivada parcial de ρ con respecto al tiempo, ya que la derivada parcial va a actuar solamente sobre ρ, no sobre el volumen, ya que es constante. Y por eso nos queda de esta manera. Por lo tanto, entonces podemos decir que la corriente es igual a la integral volumétrica de la derivada parcial de la densidad de carga con respecto al tiempo por el diferencial de volumen. Habíamos visto también que la corriente era igual a menos la integral de superficie de J diferencial S, y de acuerdo al teorema de la divergencia, acá es donde aplicamos, esa integral de superficie quedaba en una integral volumétrica de la divergencia de J por el diferencial de volumen. Por lo tanto, podemos igualar esta expresión con esta última y nos queda de esta manera. La integral de volumen de la derivada parcial de la densidad de carga con respecto al tiempo por el diferencial de B es igual a menos la integral de volumen de la divergencia de J por el diferencial de B. Como estamos integrando sobre el mismo volumen, podemos pasar este término del otro lado. Como está restando, pasa del otro lado sumando y de este otro lado nos queda 0.
Como este volumen es un volumen arbitrario, o sea, es un volumen cualquiera que nosotros podemos elegir, para que esto quede igual a 0 es necesario que este integrando sea igual a 0. Y de ahí podemos obtener que la divergencia de J es igual a menos la derivada parcial de la densidad de carga con respecto al tiempo. Es decir, va a haber un flujo de corriente, si la carga varía con el paso del tiempo, ya que ésta va a disminuir o aumentar en proporción a la carga que es usada, ¿no?, para alimentar la corriente. Esa densidad de corriente puede haber dos casos. Una, que esté ingresando a nuestro volumen de control, o en otro caso, que esté saliendo. Para el primer caso, en donde la densidad de corriente ingresa al volumen, la divergencia de J va a ser negativa. Porque si ustedes recuerdan, una divergencia es negativa si se considera como sumidero y una divergencia es positiva si lo considera como fuente, que sería para el caso de B. Entonces, esto si lo consideramos como un sumidero, la divergencia de J es negativa. Por lo tanto, la carga en el interior del mismo volumen va a aumentar y por eso la variación temporal es positiva. Para el caso en que la densidad de corriente está saliendo, es decir, actúa como una fuente, la divergencia de J es positiva, mientras que la carga en el interior del volumen B va a ir disminuyendo. Por lo tanto, la variación temporal de la densidad de carga va a ser negativa. Vamos a ver ahora el modelo clásico de un conductor. Desarrollar un modelo clásico de un conductor significa encontrar una relación, ¿no?, entre la densidad de corriente J y el campo eléctrico aplicado a él. Para ello, vamos a considerar un conductor de sección cilíndrica que le denominamos con el nombre A, el cual tiene que ser constante y homogéneo, y sobre el cual aplicamos un campo eléctrico constante E. Un portador de carga que pertenece a este conductor, ¿no?, va a sentir la acción del campo eléctrico sobre él mediante una fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza eléctrica. Y sabíamos que la fuerza eléctrica era igual a la carga por el campo eléctrico. Ahora, estos portadores de carga, al moverse en el conductor, van a chocar con los átomos de la red cristalina molecular que constituye el conductor. Estos choques van a limitar el movimiento de estos portadores, por lo tanto lo podemos asociar con una fuerza de rozamiento, Fr, que es de sentido contrario. Esta fuerza de rozamiento es igual a menos una constante K por la velocidad. Entonces, vamos a tener dos fuerzas, una fuerza eléctrica y una fuerza de rozamiento, en sentidos contrarios. La fuerza total que va a actuar sobre cada portador va a ser la sumatoria de los dos, es decir, la fuerza eléctrica más la fuerza de rozamiento, el cual nos queda que es igual a la carga por el campo eléctrico menos la constante K por la velocidad. Empleando la segunda ley de Newton, a esta fuerza la podemos escribir como la masa por la aceleración, que es lo mismo que pongamos la masa por la variación de la velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración, ¿no? Si igualamos en realidad ambas fuerzas, es decir, la masa por la variación de la velocidad con respecto al tiempo con
la carga por el campo menos la constante por la velocidad, vamos a llegar a esta expresión, en el cual, si nosotros la ordenamos, ¿de qué manera? Este término que está con el signo menos pasa a este otro lado sumando y dividimos toda la expresión por la masa. Nos va a quedar de esta manera. La variación de la velocidad con respecto al tiempo más la constante k dividida la masa por la velocidad va a ser igual a la carga dividido la masa por el campo eléctrico. Esta es una ecuación diferencial de primer orden en la velocidad. Si ahora esta expresión pasamos de este otro lado, nos va a quedar de esta manera. Esto que está sumando pasa a este lado restando, entonces nos va a quedar igual a 0. Para resolver esta ecuación, si introducimos la condición inicial, que la velocidad para el tiempo t sea igual a 0, entonces la velocidad va a ser 0. Por lo tanto, la solución de esa ecuación va a ser esta que tenemos acá. La velocidad en función del tiempo va a ser igual a la carga por el campo dividido la constante por 1 menos e elevado a la menos la constante por el tiempo t sobre la masa, el cual lo podemos expresar de esta manera. Carga por campo dividido la constante por 1 menos e elevado a la menos t tiempo, donde aparece un nuevo valor, esta tau, que es el reemplazo de la masa sobre la constante k. Y ese tiempo es lo que se conoce como tiempo medio de relajación. Ahora bien, si este tiempo para valores muy grandes, esto va a quedar igual a 1. Por lo tanto, la velocidad nos va a quedar la carga por el campo eléctrico dividido la constante. Como el tiempo medio de relajación era m sobre k, entonces este valor de k, esta constante, la reemplazamos. La masa dividido el tiempo de relajación. Como este está dividiendo acá abajo, pasa acá arriba multiplicando. Entonces, vemos que esta velocidad es proporcional al campo eléctrico. Por lo tanto, también va a ser proporcional a la fuerza que produce la corriente eléctrica. Y de esta manera podemos llegar a la relación entre el campo eléctrico y la densidad de corriente eléctrica, que es la que estábamos buscando, pero para ello tenemos que recordar lo que habíamos visto cuando vimos densidad de corriente eléctrica. La densidad de corriente era igual al número de electrones por la carga del portador por la velocidad. Esta velocidad es la que reemplazamos, entonces nos queda número de electrones por la carga por el campo eléctrico dividido la masa por el tiempo medio de relajación. Si acomodamos, nos queda el número de electrones por la carga al cuadrado por el tiempo medio de relajación dividido la masa, todo esto multiplicado por el campo eléctrico. Esta expresión que está entre paréntesis es lo que se conoce como conductividad eléctrica. Se lo designa con la letra sigma. Acá hay que tener cuidado de no confundir la conductividad eléctrica con la densidad superficial de carga. Entonces, de esta manera, la densidad de corriente va a ser igual a la conductividad eléctrica por el campo eléctrico. ¿Pero qué es la conductividad eléctrica? Bueno, es la capacidad, ¿no?, que tiene la materia para permitir el paso de la corriente eléctrica a través de ella. Es un valor que nosotros lo podemos medir experimentalmente. Ahora bien, como la densidad de corriente y el campo eléctrico son vectores, la relación expresada vectorialmente nos va a quedar de esta manera. Vector densidad de corriente igual a la conductividad por
el vector del campo eléctrico. Y esta expresión es lo que se conoce como la ley microscópica de Ohm. Existe también la inversa de la conductividad, la cual se llama resistividad. Se la representa con la letra ρ. Acá también tenemos que tener mucho cuidado de no confundirnos con la densidad volumétrica de carga. Esta resistividad del material es la inversa de la conductividad, por lo tanto, otra manera de hallar la densidad de corriente es hacer campo eléctrico sobre la resistividad del material. De esta manera tenemos la relación, que es lo que habíamos planteado al comienzo, entre la densidad de corriente eléctrica y el campo eléctrico. Aquí mediante la conductividad eléctrica y en esta otra expresión mediante la resistividad del material.